Dios los bendiga, hermanos. Hoy quiero dar gloria a Dios por todo el conocimiento que se me va dando de lo que es el bautismo, de que sin el bautismo nadie hereda el cielo. Todos, como vemos, nacemos con la mancha del pecado original. Quiero hacer pues este video por eso del bautizo a los bebés, a los recién nacidos, para dar una explicación de por qué los recién nacidos no deben bautizarse, y de el conocimiento o el misterio del versículo 32 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, que dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el misterio de conocer la verdad y la verdad los hará libres? ¿Libres de qué? Vamos a leer una parte del Evangelio de San Juan, el capítulo 8, del versículo 2 en adelante. Tal vez me tarde en explicarlo, tal vez parezca como enfadoso, pero vamos a ver si puedo llegar a dar a entender lo que quiero que sepan. El conocimiento que se me ha dado de esto que es el bautizo. Primero que todo, ¿qué es la carne? Como le dijo Jesús a Nicodemo, el que nace de la carne es carne, y el que nace del espíritu es espíritu. La carne es el pecado. La carne, todos, dice la escritura que por Adán todos nacemos con la mancha del pecado original. ¿Cuál es la mancha del pecado original? La mancha del pecado original es la carne, que está involucrado el mal en la carne. Y mientras somos carne, somos muertos, porque hacemos las obras de la carne. Pero en Jesucristo, con el bautizo, nacemos del Espíritu y morimos a las obras de la carne. Por tanto, somos una criatura nueva que muere a la carne, pero nace al Espíritu, y ya no estamos de esclavos a la carne, sino a Jesús, que hemos nacido de nuevo. Por eso un niño, cuando lo bautizan desde chiquito, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, necesita uno volver a nacer para heredar el reino de los cielos. ¿Por qué se lo dijo a Nicodemo? Porque el bautizo es el arrepentimiento de los pecados, reconocer que la carne es muerte y que crecemos pecando todos los que nacemos de la carne y somos pecado, y cuando nos bautizamos nacemos del Espíritu y ahora somos de Dios. Entonces, los niños cuando se bautizan no saben que se arrepienten y por tanto crecen pecando. Y la palabra de Dios nos dice que el que se bautiza ya no es esclavo del pecado, ya no peca más, sino que es una nueva criatura en Dios, en Cristo, que vive para vida eterna. Entonces, por eso no es bueno bautizar a los niños, porque son carne y nacen pecando, crecen pecando, perdón. Entonces, primero es el conocimiento de
de que tenemos, pues conocemos todos el pecado porque venimos en la carne, porque el pecado está en la carne. La mancha del pecado original está en la carne. Y vamos a ver aquí en el versículo 12, del 12 al 47 del capítulo 8. Tal vez me tarde, pero pues está muy bonito. Denle tiempo a Dios. Dense cuenta que vivir en la carne es vivir en pecado y estamos muertos. Y quien se libera, ¿quién es la verdad? Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús es la verdad. Él es la luz del mundo, Él es el camino, Él es la puerta. Cuando lo conocemos, Él es el libertador. Nos libera de la carne, de estar esclavizados al pecado con el bautismo. Entonces, debemos bautizarnos ya grandes, ya conscientes. Uno conoce el pecado cuando uno deja de ser niño, conoce el pecado y empezamos a servir a la carne porque no nos damos cuenta de que somos esclavos del pecado y comenzamos a vivir una vida desordenada, comenzamos a querer a todas las cosas que desea la carne, creemos que son cosas que nosotros deseamos y no las queremos cumplir. Y eso es ser esclavo del pecado. Querer cumplir lo que la carne desea, que no es lo que nosotros deseamos, sino la carne. Y dice, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron, ¿estás hablando en tu propio favor? Tu testimonio no vale nada. Jesús les contestó, aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pues Jesús venía del Espíritu y volvía al Espíritu. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Pues si ellos no sabían que Él venía del Espíritu, si hubiesen sabido que Él venía del Padre, pues no lo hubiesen matado, pero estaban ciegos de que vivían en la carne. Ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Y si tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo, el Padre que me envió está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que con 2 personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas, cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Porque Él sí iba a ir al lugar donde estaba antes. Y ellos les dice, ustedes morirán en su pecado, porque ellos vivían en la carne. Y por tanto estaban ciegos. La carne ciega a las personas, ciega el entendimiento. Los judíos se preguntaban, ¿por qué dice que donde Él va nosotros no podemos ir? Pensará tal vez en suicidarse. Pero Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Adán
representa el cuerpo. Sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Abraham representa el alma por la fe y Jesús representa el espíritu. Y sabemos que en este mundo, este cuerpo es del mundo y lo que es de arriba es el espíritu. Al bautizarnos recibimos ese espíritu que nos lleva a la vida eterna. Y si no nos bautizamos, morimos en este pecado, en este cuerpo que es pecado, y nos quedamos en Adán sin recibir a Cristo, el Espíritu que es de Cristo, el Espíritu Santo. Pues al bautizarnos hemos recibido el Espíritu Santo como anticipo de lo que hemos de recibir. Y por eso Jesús dice: yo no soy del mundo, porque Él viene de arriba. Y todo el que nace del agua y del Espíritu, nace de arriba y nace del Espíritu. Y el que no se arrepiente de sus pecados, sigue siendo carne toda su vida, sigue siendo pecado y muerte toda su vida. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Y como en el mundo reina el príncipe de este mundo, que es el príncipe de la mentira, pues ellos no le creían a la verdad porque estaban cegados de la mentira. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en Él. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Jesús es la verdad, y al conocerle, que Él es el camino y la verdad, nacemos, nos arrepentimos del pecado, morimos a este cuerpo carnal con el bautismo y resucitamos al nuevo. Entonces podremos llamarlo Padre. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? O sea, ellos dicen: nosotros somos libres. ¿Por qué dices que vamos a ser libres si creemos en ti? Pues Él decía de libres de... Jesús hablaba de libres de este cuerpo de pecado y libres en el Espíritu, porque si no nos liberamos de este cuerpo de pecado, estaremos muertos. Y Jesús nos libera con su bautizo. Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. El esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. ¿Qué es permanece para siempre el Hijo? Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Quién nos hace libres? Jesús, con el bautizo de esta carne. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre.
Pues querían matarlo, quieren hacer las obras del diablo, mientras Jesús hacía las obras del Espíritu. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre, que es el diablo. O sea, ellos no estaban bautizados. Ellos creían que por la ley eran hijos de Abraham, pero no eran hijos de Abraham por la ley ni por la circuncisión, sino por la fe, por el renacimiento, por el arrepentimiento de los pecados. Por Cristo son hijos de Abraham y herederos del reino. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si le digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Mientras la persona viva en la carne, no es de Dios, porque es hijo de la perdición. Y con el bautizo morimos a esa carne para liberarnos en el Espíritu que Jesús nos libera, y entonces somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la mancha del pecado original? La carne. Y por eso todos la llevamos, porque todos nacemos en esta carne, y el Espíritu viene después. El Espíritu nace después. Y es por el Espíritu que tenemos vida. Por tanto, mientras vivamos en la carne y hagamos las obras de la carne, estamos muertos. Y vamos a ir a Romanos 5. Romanos 5:12 dice: pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Todos al nacer en este cuerpo pecamos. Todos estamos perdidos en este cuerpo, pero es Cristo quien nos libera de él. Eso es lo que es ser libres de la carne y buscar las cosas del Espíritu. Romanos 7:1-6. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado,
que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados. Y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu que es lo nuevo. Morimos a la vieja persona que estaba aprisionada a este cuerpo de pecado. En Romanos 7, del 14, versículo 14 al 25 dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un hombre de carne y vendido al pecado. Estamos vendidos al pecado, ¿verdad? No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. O sea que estoy haciendo lo que este cuerpo de pecado quiere. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí. Quiero decir, en mi carne. En mi carne no habita el bien, porque esta carne es pecado, es muerte. El querer está en mi alcance. El hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. ¿Ustedes creen que las personas que dicen amar a una persona del mismo sexo es porque ellos lo quieren? No, no son sus deseos. Esas tentaciones son de la persona muerta, pecadora que habita en nosotros. Y como es mentirosa, esa persona, esa carne nos hace creer que somos nosotros los que deseamos comer carne de la misma sexualidad. Entonces nos hacen creer que nosotros deseamos esas cosas, pero no son las cosas que nosotros deseamos. Es el pecado que nos tiene aprisionados, esclavizados. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. El hombre espiritual, el hombre interior, el que realmente soy. Pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Una lucha de la carne y la vida, la muerte y la vida, que es la mancha del pecado y la vida que es Cristo. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, hermanos, Cristo es el libertador y la vida eterna. Sin el bautizo, nadie va al cielo. Dios los bendiga.